Los periodistas estamos obligados a dar la panorámica completa, pero además hay una última cosa que estamos obligados a decir, y es que previo a la ofensiva contra las pandillas, hubo un pacto gubernamental con estos grupos criminales, ¿verdad? Ya el periodismo de investigación se ha encargado de demostrar que este gobierno pactó con las pandillas, que hasta marzo de 2022 lo que prevalecía era una política de convivencia con las pandillas, ¿verdad? Sin cuerpo no hay delito, terrible, de permitirle a las pandillas que asesinaran siempre que no aparecieran los cadáveres públicamente para que no se cayera la narrativa del cero homicidios, ¿verdad? Yo he preguntado en algunas entrevistas qué hubiera pasado si en marzo de 2022 no se rompe el pacto con las pandillas. Siguiera. No tendríamos el régimen de excepción, las pandillas no estarían desarticuladas, estaríamos bajo esa misma lógica turbia de pactos gubernamentales con las maras, ¿verdad? Siguieran personas desaparecidas. Entonces yo creo que como periodistas, agarro el tema de la seguridad, Frank, porque justamente es como uno de los temas que para unos es espinoso y es difícil de abordar. Yo creo que no, desde la perspectiva periodística no lo es, ¿verdad? Tenemos que decir las cosas tal como son, ¿verdad? Las cosas positivas como es la reducción del actuar de las pandillas, que la gente lo valora positivamente, ¿verdad? Pero también estos otros elementos que, por cierto, ocultan algunos de los que únicamente destacan el logro en seguridad. Yo he emplazado públicamente a algunos analistas pro gobierno, y no me refiero a los troles, ¿verdad? O a Walter Araujo, ese tipo de gente. Me refiero al sociólogo de la UES, a un señor que se pone una boinita que dice que es profesor, a esa gente, o sea, no oculten la realidad. René Martínez me dio clase, ¿verdad? Porque, pero era otro. Porque esta gente solo se centra en lo positivo. No, si de verdad son analistas, también reconozcan que hay violaciones de derechos humanos, que los daños colaterales del logro en seguridad, ¿verdad? Han sido significativos. Entonces, yo creo que con el tema en seguridad podemos ejemplificar cuál debe ser el abordaje periodístico. Pero mire, Leonel, este momento que yo detengo su intervención, ya hay muchos comentarios que están diciendo que usted está en contra, que esta radio aquí, que esto hay. Ya nos encasillaron. Estamos únicamente poniendo un ejemplo. Estamos señalando realidades que el mismo presidente ha aceptado ante periodistas que no los podía manejar porque estaba en otro país. Ahí es diferente completamente. Si ya, desde este ejemplo que estamos poniendo, las personas nos están etiquetando y están diciendo que estamos en contra, o sea, una cosa es no podemos estar ni a favor ni en contra. Estamos señalando las injusticias, como decía un profesor, maestro, no fue un profesor. Yo decía, voy a poner otro ejemplo, Diego Armando Maradona, cuando Carlos Saúl Menem era presidente de Argentina, y le preguntan, ¿y quién es Carlos Saúl Menem para usted? Es un gran amigo y es una gran persona, yo lo voy a bancar siempre. Y el presidente, no, ese es un hijo de pedo, es un corrupto. Y o sea separó las dos. Como dicen, yo no estoy en contra del presidente o del gobierno. Estamos en contra de las medidas antipopulares que se toman o las medidas que son de corrupción que se puedan tomar sobre la sociedad salvadoreña o sobre el contorno que debe administrar el Estado. ¿Por qué? Porque se ha documentado, porque lo conocemos. Y van a decir, ¿y a ustedes quién les asegura que la entrevista que presentó el Faro con los dos pandilleros es cierto? ¿Y quién la desmintió? Porque esa es otra parte, ¿verdad? Usted está diciendo algo y puede llamarle Nayib Bukele a usted y decirle, es mentira lo que estás diciendo. Ahí viene el derecho a respuesta. Platiquemos. Pero ¿por qué no se enfrentan a eso también? Sí, bueno, yo estos comentarios que usted dice negativos hacia nosotros, o sea, yo los considero
normales en este contexto de descalificación que hay del periodismo. Es decir, estas personas son víctimas de esta narrativa que ha habido de descalificar y de estigmatizar al periodismo como opositores, como críticas, como antigobierno. Entonces, digamos, esa narrativa muy fuerte que ha venido desde las más altas esferas gubernamentales ha calado en buena parte de la población. Por eso nosotros estamos tratando de hacer este ejercicio, de explicar en qué consiste el rol del periodismo. Yo lo que le diría a estas personas es que traten que tengan la apertura, ¿verdad?, de escuchar y de tratar de comprender lo que estamos diciendo. Les voy a citar a otro grande del periodismo, Richard Kapuczynski. Es un gran cronista polaco, que por cierto es conocido porque él escribió una crónica sobre la guerra del Salvador con Honduras, y él acuñó la expresión de la guerra del fútbol. Richard Kapuczynski dice, él se pregunta sobre cuál es el punto de partida del periodismo, es decir, desde dónde habla el periodismo. Eso es importante, de dónde usted está parado y desde dónde mira la realidad. Los académicos le llaman el punto hermenéutico. El punto hermenéutico es desde donde usted mira lo que está pasando, desde qué intereses, desde qué condición. Entonces el periodismo, dice Richard Kapuczynski, el periodismo no ve la realidad desde el Estado, no ve la realidad desde las empresas, no ve la realidad desde grupos de poder, lo ve desde el día a día de la ciudadanía. Incluso él dice, el periodismo no es imparcial, claro, así neutro, que no es sin ningún sabor. Dice, el periodismo es absolutamente parcial con los intereses y las necesidades de la gente. Eso es lo que plantea Richard Kapuczynski. Entonces, bueno, digamos, el periodismo siempre se trata de ubicar desde las realidades de la gente. Richard Kapuczynski, fíjese que criticaba a los periodistas que iban, por ejemplo, iban a cubrir las hambrunas en África, y llegaban a informar para sus agencias en Europa, en Estados Unidos, llegaban a informar desde los hoteles 5 estrellas. Se instalaban en el hotel 5 estrellas de la capital de X país africano y desde ahí informaban. Entonces decía Richard Kapuczynski, los periodistas no tienen derecho a informar sobre un problema que no viven. Entonces ¿qué significa vivir? ¿Estar in situ? Estar en el lugar. Entonces él decía, bueno, miren, yo le creo a un periodista que vaya y se mete, que está ahí, que convive con la gente y que experimenta lo que está sucediendo. Entonces, digamos, él lo hacía para reforzar esa idea de que el periodismo... Entonces, bueno, quienes están escuchando pueden decir, bueno, pero si la mayoría de la gente apoya aquí al gobierno, entonces los periodistas deberían estar haciendo lo mismo. Correcto. Ese es un punto bien interesante. Lo que pasa es que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción sobre la realidad, ¿verdad? Entonces el periodismo, dijo un periodista del Faro el otro día, el periodismo no es un concurso de popularidad. Es decir, el periodismo no es, como la corriente de opinión va aquí, como la corriente de opinión dice que somos el país más seguro, el periodismo se pone a repetir ese discurso. No, que lo repita la propaganda, que lo repita la publicidad. El periodismo tiene la obligación de ir a entender lo que realmente está sucediendo. Entonces yo creo que esta política, y yo le quiero decir a la gente, que quienes ahora, muchos de los que ahora, Fran, llaman al periodismo opositor, carroñero, usan una palabra mexicana que se me olvida, chayotero, ni siquiera son originales, porque es una expresión de México. Y el carroñero, ¿verdad?, ha venido del 1 de junio para acá. Sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, mucha de esta gente, ojo, amigos y amigas que nos están escuchando y viendo, mucha de esta gente antes alababa al periodismo. Perdónenme que les ponga el ejemplo del propio presidente, pero el presidente Bukele aplaudía al Faro antes.
Cuando el Faro publicaba casos de corrupción de los gobiernos anteriores, Bukele aplaudía. Cuando el Faro reveló que gobiernos anteriores negociaban con las maras, Bukele aplaudió. Y entonces, ¿por qué ahora que el Faro publica actos de corrupción de este gobierno y publica que este gobierno, igual que los anteriores, también negoció con las pandillas, hoy el Faro es carroñero? Y hoy el Faro lo financia Soros. Y hoy el Faro responde a la estrategia globalista. No, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que ser serios. Una cosa es o no es. No es que es cuando a mí me gusta y no es cuando a mí no me gusta. A mí me ha gustado que el Faro ha empezado a reivindicar todo el trabajo que ellos han hecho en más de 20 años que tienen, ¿verdad? Porque eso es importante. También hay gente... Yo escucho las narrativas que hay para intentar descalificarnos y dicen, ¿y dónde estaba este Francisco y Leonel cuando? Miren, yo les digo, ¿dónde estaban ustedes? Porque yo tengo 20 años de venir haciendo periodismo, de defender derechos humanos, y ahí está. Hay una historia. Hay una historia. Yo personalmente, yo fui crítico de todos los gobiernos. Yo fui crítico de los gobiernos del FMLN. Fíjese que es interesante, fíjese, Frank, porque cuando estaban los gobiernos del FMLN y yo critiqué cosas de los gobiernos del FMLN, los troles de Bukele agarraban. Yo recuerdo los titulares que en ese momento yo trabajaba en ARPAS y yo miraba en los titulares, en los medios digitales que ellos tenían, director de ARPAS critica no sé qué. Entonces, ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo critiqué algunas políticas de los gobiernos del frente que en mi opinión no eran consecuentes, ¿verdad? Con lo que la izquierda pregonaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se aprobó una ley de asocios público-privados, que abría la ventana para privatizaciones camufladas, ¿verdad? Entonces, uno ha estado ahí cuando dicen eso, ¿y dónde estaba este? Bueno, yo creo, revisen, ¿verdad? U otra cosa, cuando dicen, y estas ONGs que nunca criticaron la violencia en las pandillas, revisen, hombre, vayan a ver los periódicos, vayan a ver y verán cómo las organizaciones de derechos humanos emplazaban a los gobiernos a que tuvieran políticas eficientes de seguridad pública, ¿verdad? Y que me demuestren, que me enseñen una declaración de Cristosal apoyando a pandilleros, o demuéstrenme al propio Bukele. Yo le diría esto, cuando él dice que las organizaciones de derechos humanos defienden pandilleros, muestre una publicación, muestre algo donde estas organizaciones defendían a pandilleros. Es decir, esa es una narrativa, ¿verdad? Fake, falsa, que intenta descalificar a estas organizaciones, porque el trabajo de denuncia que estas organizaciones siempre han hecho ahora afecta al gobierno de turno. Entonces yo creo que esto es importante a la gente que nos escucha y que es víctima de estas narrativas, que trate de entender, que hagan un ejercicio racional de comprender. Yo creo que seguir ciegamente posturas, asumir posturas fanáticas, creer que hay que defender algo porque hay que defenderlo, no está bien. La ciudadanía debe tener un criterio crítico, en mi opinión, ¿verdad? Que lo lleve a entender correctamente lo que está pasando y a plantearse, exigir a las autoridades que cumplan con su rol, ¿verdad? En El Salvador, yo decía en un programa reciente que una de las tragedias más grandes que tenemos es que hay un gobierno que, teniendo todo el poder para resolver los problemas del país, no lo está haciendo. Más allá de la seguridad, ¿verdad? Más allá de la seguridad y de algunas cositas cosméticas, ¿verdad? Que más intentan atraer al turismo y hacerse buena publicidad, este país está en una situación de profundizar sus problemas. 6 años después de este gobierno, El Salvador es más pobre, y eso lo dicen las propias cifras del gobierno. En la última encuesta, ¿verdad? Que ahora ya no las hace la Digestic, sino que el Banco Central de Reserva, en la última encuesta aparece un aumento de la pobreza de más del 5%. 350,000 familias más son pobres.
O sea, El Salvador, 6 años después de este gobierno, es seguro frente a las pandillas, pero es un país más pobre, es un país más desigual, es un país con mayor deterioro ambiental, es un país con unas finanzas públicas más en crisis por el nivel del endeudamiento que, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ronda el 90%. Un gobierno que no le ha apostado a la salud. 6 años después van a terminar el Hospital Rosales. No le ha apostado a la educación. Incumplió todas las promesas que le hizo a la Universidad de El Salvador. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe exigir más. Entonces, bueno, tiene seguridad, pero debería de exigir también, insisto en esto, a un gobierno que no tiene excusa para no resolver ninguno de los problemas. Fíjese que Arena, digamos, se justificaba en el FMLN, decía, bueno, el FMLN nos bloquea y por eso no resolvemos. En mi opinión era porque su proyecto económico no era resolver los problemas de la gente, sino que beneficiar los intereses oligárquicos. El FMLN a su vez dijo, bueno, a nosotros Arena nos bloquea y no podemos hacer los grandes cambios que ofrecimos. Pero este gobierno, que tiene el poder total, así con mayúscula, ¿verdad? Ni Arena ni el Frente en sus mejores momentos. Ni Arena ni el FMLN tuvieron todo el poder, y no solo el poder de la correlación parlamentaria de controlar la Fiscalía y la Corte, sino que además el poder que le da el respaldo social, el enorme respaldo social. Entonces, ningún gobierno tuvo todo el poder y por tanto la posibilidad para resolver los problemas. Con esa bancada legislativa que hay, ¿por qué no se ha aprobado la reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más? Y lo que hacen los ingratos es estar aprobando en cada plenaria préstamos. Yo le digo a la gente, ¿y por qué no le preguntan a estos diputados por qué no aprueban una reforma tributaria donde paguen los ricos de este país? ¿Ah? Según Oxfam, en El Salvador, 160 millonarios controlan 21,000 millones de dólares. Esto es el equivalente al 87% de la riqueza nacional, del PIB. Entonces, ¿por qué no hay una reforma tributaria orientada a gravar con impuestos a estas 160 personas? Sino que se mantiene el esquema tributario regresivo donde pagamos más los que tenemos menos, ¿verdad? Y mientras se resuelve la crisis de las finanzas públicas con préstamos que nosotros vamos a pagar. Aquí ya están comprometidas varias generaciones adelante. Entonces, ¿por qué con esa bancada legislativa no se aprueba una reforma tributaria? Pongamos otro ejemplo. ¿Por qué con esa bancada legislativa no se desprivatizan las pensiones y se crea un sistema público sostenible de pensiones? Las pensiones van a quebrar en el 2027. Ya lo dijo, antes lo decía Patricio Pineda, pero hoy no es un invento de Patricio Pineda, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que las pensiones en El Salvador van a quebrar en el 2027. Es decir, en el 2027 no va a haber dinero, ¿verdad?, para pagarle a los jubilados, y el dinero de los cotizantes no va a existir, no va a estar. Se ha ido, entre otras cosas, en préstamos que el mismo gobierno está tomando del fondo de pensiones. Entonces, y ese no es un invento, porque estamos en contra. No, y eso no es que esté... Son números, es algo frío. Los periodistas no somos en contra de, no somos anti. O sea, a mí no me nubla la mente una posición antigobierno o anti-Bukele, no. O sea, yo ahí comparto la posición de Diego Maradona con respecto a Menem. Una cosa es la persona y otra cosa es el funcionario que no estaba haciendo la cosa bien. Así lo dijo Diego. Entonces, ¿por qué con esa bancada legislativa no se han tomado medidas para generar empleo, para reducir el alto costo de la vida, para mejorar la educación, para la salud? Yo ahí quisiera llevar a la gente a esa reflexión. Entonces, hay un gobierno que tiene todo el poder para hacerlo, ¿y por qué no lo hace? El periodismo está demostrando que el proyecto de este gobierno no es resolverle los problemas a la gente, más allá de la seguridad. El proyecto de esta gente es personal, es familiar,
Y ya el periodismo lo está demostrando. El periodismo de investigación ha publicado que la familia presidencial se ha comprado propiedades por más de 10 millones de dólares. Y eso no es un invento, amigos. Busquen en el periodismo de investigación y ahí está. Propiedades de 10 millones de dólares, fincas de café, haciendas de caña de azúcar. El periodismo de investigación acaba de revelar que también se ha comprado una playa en Los Cóbanos por $1 millón. El periodismo de investigación también ha revelado que están comprando edificios en el centro de San Salvador. Entonces, esa es la bronca con el periodismo.